Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, la siempre grata, eterna y poderosa palabra del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, voy a su presencia, oh Dios, en esta hora para darte gracias por lo que nos vas a permitir vivir en esta hora. Señor, sé que nada es el que siembra y nada es el que ciega, sino aquel que da el crecimiento. Solamente quiero ser una voz de uno que clama en el desierto. Úsame por amor a tu nombre para impartir vida a través de tu palabra. Háblanos por tu palabra, enséñanos por tu palabra, restáuranos por tu palabra, libértanos por tu palabra, sánanos por tu palabra, sálvanos por tu palabra. Te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir, estimados hermanos, esta palabra que he titulado La verdadera religión. En el Departamento de Religión del Congreso en Washington, Estados Unidos, existe una inscripción que debería ser bordada con letras de oro por el valor eterno que contiene, que son precisamente las palabras del profeta Miqueas que acabo de leer: hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente ante Dios. Quizás usted en más de alguna oportunidad ha oído esta pregunta: ¿cuál será la religión verdadera? Muchos piensan que la religión son largos dogmas y prolijas doctrinas casi imposibles de conocer, pero se equivocan en lo que respecta al cristianismo. Según los rabinos, la ley de Moisés contenía 613 preceptos. El rey David en el Salmo 15 lo redujo a 11. El profeta Miqueas, por su parte, lo reduce a 3: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero como si esto fuera mucho, nuestro Señor Jesucristo lo deja en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente el apóstol Pablo en su carta a los romanos lo deja solo en 1: mas el justo por la fe vivirá. Miqueas emerge como profeta en un tiempo difícil en la historia de la nación de Israel, específicamente en Judá, donde se estaba viviendo las crisis más profundas, los procesos más dolorosos, la decadencia espiritual más grande. En el siglo VIII antes de Cristo, en donde Miqueas aparece como profeta para Judá, bajo el gobierno de 3 reyes. Uno fue el rey Jotán, el otro fue el malvado rey Acaz, quien introdujo en la nación diversas prácticas paganas e idolátricas, ofreciendo a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses, y luego vino su hijo Ezequías, quien hizo lo recto a los ojos de Dios. Miqueas fue contemporáneo de los profetas Oseas e Isaías, y al igual que este último, predicó contra los pecados de su tiempo y en especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres. Profetizó tanto la destrucción de Israel como la de Judá, poco antes de que el juicio de Dios cayera sobre la nación de Israel. Los temas principales que trata el profeta Miqueas son la verdadera religión, la justicia social y la futura restauración. Miqueas significa: ¿quién es semejante a Jehová? Esto es sencillo, un reto para los dioses falsos. Porque ¿quién será más grande que nuestro Dios? Como dice el profeta Isaías: ¿a quién me haréis semejante? ¿Con quién me compararéis? Él es el incomparable Dios de Israel. ¿Quién enseñará al Espíritu de Jehová? ¿Quién le dará consejo? Él es el Dios eterno que creó los confines de la tierra. No desfallece ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Al inicio de este capítulo, el profeta habla al pueblo utilizando un lenguaje jurídico, un lenguaje de corte para presentar su mensaje. Dios le dice: levántate y expon tu caso ante los montes, y que los cerros oigan tu voz. En obediencia, el profeta comienza a presentar su argumentación
¿Y quiénes constituyen el jurado? Los montes, los cerros, los collados, que han estado allí por siglos han visto que Dios ha sido fiel y que el pueblo sigue cayendo en idolatría, rebeldía y desobediencia a Jehová. Miqueas le dice a la naturaleza: escuchen ustedes, montes, firmes cimientos de la tierra. El Señor va a establecer un juicio contra su pueblo, va a entablar un pleito contra Israel. Y una vez seleccionado el jurado, el profeta anuncia la acusación de Jehová, Dios como demandante y el pueblo de Israel como el demandado. Respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he fallado? Pregunta a la nación de Israel. ¿Qué te he hecho yo para que me seas infiel? ¿Qué te he hecho yo para que te vayas de mi lado? En otras palabras, les estaba diciendo: ¿por qué te has vuelto contra mí? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué me has rechazado? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he agraviado, pueblo mío? El reproche se hace más fuerte cuando comienza a recordar los actos de liberación, cuando escuchó el gemir de su pueblo en Egipto y los liberó, cómo los pasó por el Mar Rojo, cómo los acompañó en su travesía por el desierto y los llevó a la tierra prometida. Y aun cuando estaban a punto de entrar, había personas como Balac que trataron de destruirlos. Pero Dios siguió cuidando de su pueblo. Y Jehová, en un lenguaje amoroso, tierno, llama la atención de su pueblo escogido. Si yo te he cuidado, si yo te he protegido, si yo te he sostenido, ¿qué te he hecho yo para que me abandones? Hoy esa misma voz habla en nuestras vidas. En este tiempo, si Dios ha sido fiel, si Él te ha sostenido, si Él te ha protegido, si Él ha cuidado de nosotros, de nuestras familias, hoy nos pregunta: ¿qué te he hecho yo para que me abandones? ¿Qué te he hecho para que me seas infiel? Al igual que el pueblo de Israel, no tenemos argumentos para defendernos. No podemos refutar la acusación. Somos culpables ante Dios. Y solamente el pueblo responde pidiendo misericordia y pregunta: ¿qué debe hacer para restablecer su pacto ante Dios? ¿Qué pide Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El pecado más grande de Israel era pensar que podían seguir pecando y con ciertos sacrificios y ofrendas estaba todo arreglado. Pensaban alcanzar a Dios pasando por encima de su prójimo. Pensaban que podían aliviar sus culpas mediante la realización de obras muertas. Pero un corazón no regenerado no puede ofrecer nada bueno a Dios. ¿Qué pide Dios de ti? A veces Dios nos pedirá cosas las cuales no estaremos dispuestos a dejar. Un ejemplo de ello lo vemos en el relato del joven rico, mencionado en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Jesús le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Dice la palabra de Dios que este joven, al oír estas palabras, se fue triste. Bendito sea la misericordia del Señor. Pero ¿con qué me presentaré delante de Dios? Muchas personas buscan la forma de cómo agradar a Dios. Muchos creen que a través de sus sacrificios, penitencias, ofrendas o el cumplimiento de ciertos ritos o ceremonias religiosas, piensan que están ganando el favor de Dios. Pero el favor o salvación de Dios no se gana ni se merece, es solo por su gracia y por su gran misericordia. Como dice Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, que Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Cuál será la verdadera religión? La que hace justicia, ama misericordia y se humilla ante Dios. Dios quiere que conozcamos la verdadera religión. Dios está cansado de la religiosidad o de la falsa adoración, como nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Él está buscando verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Estimados hermanos, hermanas y amigos que hoy escuchan este mensaje, Dios hoy quiere que nos acerquemos a Él, haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos ante Dios. Esta es la verdadera religión, la que posee estos tres principios que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Hacer justicia. La justicia en la Biblia es la moral más elemental, es la base de todo carácter moral y lo esencial en la vida de cada creyente, porque es precisamente un atributo de Dios. ¿Qué significa entonces hacer justicia? Es que debemos tener una conducta, un estilo de vida que llegue a la medida de la justicia de Dios y que satisfaga el sentido de la justicia que tiene Dios. Y Jesús lo expresa en el Sermón del Monte, en la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No obstante, en los tiempos de Miquea no se ejercía la justicia, sino la injusticia. ¿De qué manera? Los comerciantes utilizaban medidas falsas, pesas falsas y lengua falsa. Y creo que las cosas no han cambiado mucho en este tiempo. Todavía vemos comerciantes con medidas recortadas, pesas fraudulentas, y con tal de vender y poder obtener algún beneficio, no tienen ningún problema con mentir sobre la calidad de algún producto. Hermanos en la fe que utilizan estas prácticas no obtendrán la bendición de Dios. Pero esta práctica no solo estaba en el comercio, sino también en los tribunales de justicia. La palabra de Dios indica en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 3, que el príncipe está pidiendo algo y que el que está juzgando lo hace por recompensa. Se sobornan los jueces para que impongan sentencias injustas a personas inocentes. El grande, es decir, la persona influyente, participa en los delitos. De hecho, el profeta Miqueas denuncia que el príncipe, el juez y el grande entretejen o coordinan sus malas obras. El profeta Miqueas contrasta a los profetas falsos cuya profecía se basaba en poder obtener ganancias. Puede entenderse de la siguiente manera: si los profetas recibían algo para comer, daban un mensaje de bienestar, pero si no recibían nada, proclamaban un mensaje de juicio o destrucción. Y esto no es diferente de lo que hoy podemos ver. Hombres de Dios que recibieron dones de parte de Dios, pero que lo están utilizando para su propio beneficio personal. Hoy vemos con mucha tristeza a estos pseudos profetas de la llamada teología de la prosperidad, que han perdido la visión de Dios y que hoy solamente sirven a sus propios intereses. Tenga el Señor misericordia de su pueblo. La corrupción e injusticia social no solamente se limitaba a los gobernadores, jueces, comerciantes y sacerdotes, sino que también afectaba la vida de cada persona. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Ejercer justicia significa hacer lo recto al modo como Dios ve las cosas. Él establece la norma de lo que es justo. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 1: guardaos de hacer vuestra
justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios aplica tres obras piadosas que eran exhibidas por los escribas y fariseos. Orar, amaban orar en público. El dar, lo hacían tocando trompetas. Y ayunar, lo hacían demudando sus rostros. La justicia es una forma de pensar que se convierte en una forma de vivir. Como dice en Proverbios 23:7, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. La justicia es algo interior que necesariamente aflora en actos exteriores. Nadie hace justicia si no es justo por dentro, porque nadie puede dar lo que no tiene. La justicia de Dios no se parece en nada a la justicia de los hombres. El fin último de la justicia de Dios es la restauración y la del hombre es el castigo. Un ejemplo de esto es el relato de la mujer adúltera traída a los pies de Jesús cuando fue sorprendida en el acto. La ley dice, hay que apedrearla, pero Jesús la perdona, la restaura y la salva. El segundo principio para la verdadera religión es amar misericordia. Dios es infinitamente misericordioso y anhela que nosotros seamos compasivos, clementes, benignos y misericordiosos con nuestros semejantes, con los presos, débiles, pobres, enfermos y pecadores. Esto es lo que olvidó Israel y Judá, y pensaron que ofreciendo becerros de holocausto y millares de carneros por sacrificio, Dios pasaría por alto sus robos y despojos contra el pobre y el desvalido. Con cuánta razón el profeta Samuel dijo al rey Esaú, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Religiosidad carente de misericordia fue lo que el Señor Jesús también reprochó a los fariseos cuando estos censuraron a los discípulos por cortar y comer espigas en día de reposo. A ellos dijo, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En otra ocasión, cuando los escribas y fariseos reprobaron al maestro que comiera con publicanos y pecadores, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Mire lo que dice Miqueas capítulo 17, verso 18-19. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo de la mar todos nuestros pecados. Oh, nos alegra eso, nos sentimos gozo en nuestro corazón. El salmista nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que Dios también nos pide a nosotros ser misericordiosos. En el Sermón del Monte nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros los creyentes no solo debemos de practicar la misericordia, sino que amar la misericordia. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios 13 nos dice, si yo os entregare todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si hacemos obras de caridad sin el ingrediente del amor, de nada nos sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentaciones 3, 22, 23 nos dice,
Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Dios quiere que así como Él es misericordioso con nosotros, que nosotros también seamos misericordiosos con nuestro prójimo, con el que sufre, con la viuda, con el huérfano, con el desvalido, con el pobre de este mundo. De eso se trata la verdadera religión. Como dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 27, en su versión actualizada de la Biblia: la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer principio de la verdadera religión es humillarte ante tu Dios. El término humillarte significa caminar humildemente. En este caso es poner nuestra vida en las manos de Dios, en armonía a su voluntad divina. Andar humildemente ante Dios es quitar el yo, la soberbia, la arrogancia, el orgullo, y poner a Cristo en el centro de nuestro corazón. Como dice el apóstol Pablo en su carta a Gálatas capítulo 2, verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para poder ser humilde, debemos dejarnos de enseñar por el verdadero modelo de humildad, nuestro Señor Jesucristo, quien desde su nacimiento hasta su crucifixión nos dejó ejemplos que seguir y conductas que imitar, el cual nos dice en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendita sea la misericordia del Señor. Isaías 57, 15, 16 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios hará morada y consolará a aquellos humildes de corazón, que aunque hoy estén pasando por momentos más tristes, las crisis más dolorosas, las aflicciones más grandes, quiero decirles en esta hora que su gracia hoy será suficiente para ti. Él no te dejará, Él no te desamparará. Solo debemos de confiar en Él, rendir nuestro corazón ante aquel que tiene el poder para cambiar nuestra circunstancia, quitar nuestra tristeza y ceñirnos con su manto de alegría. Humillarte ante Dios es poder reconocer nuestras limitaciones y reconocer la grandeza de Dios, es bajarnos del estrado de nuestra superioridad, de nuestra autosuficiencia, y doblegarnos a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Es vivir no solo en obediencia y rectitud ante Dios, sino también siendo agradecidos por todo lo que Él es y por todo lo que hace en favor de nuestras vidas, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que llegaremos a ser, se lo debemos a Él la gloria, honra, tributo por siempre. Concluir, quiero decirles, estimados hermanos, hermanas y amigos, que hoy en este mundo materialista, individualista y egoísta en que vivimos, este mensaje se hace más fuerte. Es tiempo de ver a través de los ojos de Jesús a los miles de hombres y mujeres que sufren.
que hoy debemos de tender la mano a los pobres, débiles e indefensos de este mundo. Mostrar la verdadera adoración a Dios mediante un evangelio práctico de justicia y amor al prójimo. Ese prójimo, como lo expresa también el escritor Alejandro Pronsato en una reflexión de la parábola del buen samaritano, dice que el samaritano tiene la tendencia a estar a orilla del camino que recorro. Quiere decir, de mis intereses, de mis gustos, de mis simpatías, de mis ideas. En este sentido, el prójimo jamás se acerca a mí. Es más, el prójimo es distante, lejano, antipático, malo, prepotente, indiscreto, indigno. El prójimo no me sale al encuentro, no favorece el contacto, no se hace el amable, antes bien parece dispuesto a hacerme arduo el mandamiento del amor. Pero el buen samaritano pasó a los actos, se invistió de héroe, no tuvo miedo de complicarse, de ensuciarse las manos y de perturbar su programa. Manifestó concretamente su compasión hacia el hombre caído en manos de bandido. Se acerca, toca su llaga, vierte aceite, lo carga en su montura y él marcha a su lado y lo conduce al albergue, lo cuida, le asegura el alojamiento, lo cubre y se compadece y se compromete a devolver los gastos. La verdadera solidaridad pasa del corazón a las manos, hace mover nuestras manos. Esta es la verdadera religión, la que hace justicia, ama misericordia y se humilla ante Dios. Oramos al Señor. Señor, gracias por esta bendita palabra. Sabemos que ella no volverá a ti vacía, sino que cumplirá su propósito para la cual la has enviado. Te rogamos, Espíritu Santo, que hayas traído revelación a tu iglesia y que podamos entender que más que demostraciones religiosas externas, hoy tú nos pides que seamos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Hoy permítenos que podamos dar frutos, llevando un evangelio práctico, que haga justicia, que ame misericordia y que camine humildemente ante ti. Lo que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén.